El imán Samil fue un caudillo musulmán caucásico que en el siglo XIX, durante 25 años, puso en jaque al ejército imperial ruso, compuesto por cerca de 200.000 efectivos. Nació en 1797 en una importante familia del grupo étnico de los ávaros, pueblo oriundo del norte del Cáucaso. Su nombre original era Ali, pero tuvo una infancia enfermiza, por lo que cambiaron su nombre por el de Samil, puesto que según las creencias ávaras, el cambio de nombre traía salud a quien carecía de ella. Recibió una educación tradicional musulmana sufí, religión mayoritaria en la zona, destacando en ciencias islámicas. Pasó a formar parte de la resistencia contra el poderoso imperio ruso, auspiciado por su amigo Ghazi Muhammad, el cual fue eliminado por las fuerzas rusas en 1832. Tras caer también el líder rebelde Hamza Bek, también por obra de los rusos, los muyahidines de Dagestán lo nombraron imán, máxima autoridad del Cáucaso musulmán, en 1834. Su impresionante altura superaba los 2 metros y su enorme carisma le convirtieron en un líder admirado por sus hombres. Reorganizó a la guerrilla y, durante 25 años, supuso una pesadilla constante para las fuerzas rusas. Con tácticas de guerra de guerrillas en un territorio inhóspito, montañoso y favorable, disponiendo de armas muy básicas, logró una heroica resistencia contra un ejército profesional que contaba con armamento pesado e inagotables recursos. Colocó a emires en cada provincia que controlaba para dirigir los asuntos políticos y religiosos, resultando estos tremendamente eficaces. En cada aldea nombró a un cadi, juez religioso, para mantener el orden y la seguridad. Cada emir contaba con 300 soldados de caballería y reclutaban guerreros de una de cada 10 familias, las cuales quedaban exentas de pagar impuestos. Su ejército lo conformaban unos 5.000 hombres, mientras que las fuerzas rusas en la zona andaban cerca de los 200.000. Todos sus soldados eran adiestrados duramente en la equitación y en el uso de las armas. Su armamento era facilitado por los otomanos y por los persas, enemigos ambos de los rusos, pero también fabricaban armas propias en la rocosa localidad de Kubachi, lugar de muy difícil acceso para el ejército imperial. Su guardia personal contaba con 1.000 hombres. Los soldados solteros tenían prohibido casarse para que pudieran centrarse exclusivamente en la guerra, y los que ya estaban casados cuando eran reclutados no tenían permiso para reunirse con sus familias mientras durara su servicio militar. Sus hombres gozaron de tal fama entre los pueblos del Cáucaso, dagestaníes, chechenos, ingusetios, etc., que en todas las localidades por las que pasaban recibían donativos de la población para que pudieran sufragar el coste de la guerra. Es legendaria la guerra Dargi, donde 150.000 soldados rusos que habían rodeado y bloqueado los accesos de la región de Dagestán se vieron obligados a retirarse en 1845, tras perder a 3 generales, 200 oficiales y unos 3.500 soldados en combate. En 1851, su lugarteniente, Murat, desertó y se pasó al bando imperial ruso, pero tras arrepentirse de su traición, escapó de los rusos y murió trágicamente. Este relato fue novelado por el célebre escritor Tolstoy. Pese a ser su enemigo, el zar Nicolás I lo admiraba profundamente por su valentía y liderazgo,
y escribió a Samil en 2 ocasiones pidiéndole conocerle, ofreciéndole a cambio jugosas ofertas de paz e infinitas promesas. Samil se negó a ello vehementemente. Famosísimo es el relato que cuenta que la madre de Samil, tras enterarse que soldados rusos habían torturado a aldeanos chechenos, pidió a su hijo que llegara a un acuerdo con los invasores. Samil, inflexible, y para dar ejemplo a los suyos, ordenó que su madre recibiera por haberle hecho tal petición 100 bastonazos, y tras dictar el castigo, se ofreció a recibirlos él en nombre de su madre. Tras la guerra de Crimea en 1854, en la cual los caucásicos apoyaron a los otomanos, toda la fuerza del ejército imperial ruso cayó sobre Chechenia, que fue doblegada tras 2 largos años de asedio. Samil empezó entonces a perder apoyos y Dagestán fue totalmente rodeada. Se atrincheró entonces con 400 de sus hombres en una fortaleza, resistiendo heroicamente al fuego de artillería de 14 batallones rusos. Cuando le quedaban apenas varias decenas de hombres, Samil y sus 2 hijos se rindieron el 6 de septiembre de 1859, tras 25 años de rebelión, con unas capitulaciones más que dignas: exilio para él y sus pocos leales a Estambul, y la promesa de Rusia de que no se producirían más ataques imperiales en Dagestán. Pero los rusos incumplieron su palabra y Samil fue llevado a San Petersburgo. El zar Nicolás II, para complacerlo, lo recibió con una ceremonia muy pomposa y le dijo que se sentía muy honrado de recibirlo en su mesa, a lo que Samil contestó que si la guerra hubiera terminado a su favor, él también se hubiera sentido muy honrado de recibir al zar en su mesa. Tras 10 años de suave cautiverio, se le permitió realizar la peregrinación musulmana, muriendo en Medina en 1871.